Laudetur Jesus Christus. Queridos hermanos, con este fondo maravilloso, el Dixit Dominus, Salmo 109, que tantas esperanzas y tanto llena nuestra alma, pensando en el triunfo definitivo del Señor. Pondrá a todos sus enemigos como escabel de sus pies. Hoy tengo que hacer un pequeño alto en la explicación que veníamos dando, ese tema tan hermoso de la diestra del Señor, cómo ser un ambidextro, tan importante para nuestra santificación. Y debo hacer un alto porque me he enterado del fallecimiento de uno de los que ha sido un gran profesor cuando yo cursaba los estudios universitarios, y necesito hacer un agradecimiento y junto con él recordar también a otros dos profesores magníficos que he tenido, y quisiera presentarlos como modelo para todos nosotros, modelos de valientes testigos, cristianos valientes, que han dado su testimonio desde su propio ámbito, desde su propia cátedra, en medio de un ambiente muy hostil, como era la Universidad de Buenos Aires, especialmente la Facultad de Filosofía y Letras, allá por los años 70, fines de la década del 70. Así que quiero ponerlos como ejemplo frente a lo que nos toca vivir a nosotros ahora, y que se va a ir incrementando un poquito en los próximos meses. Acerca de este tema, les dejo link en la descripción del video, de este video, a nuestro canal de Telegram, donde he subido un pequeño video de advertencia y de explicación más concreta. Vamos entonces a estos modelos de docentes que Dios nos ha regalado la gracia de haber aprovechado en sus cátedras. Nos ubicamos un poquito en la época, exactamente en 1978. Yo comenzaba en mis estudios universitarios ahí, en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. En esa época, en el 78, ya había pasado lo más violento de la guerra subversiva que la Argentina padeció. Pero todavía quedaban, por supuesto, el fermento ideológico, y sobre todo en la Facultad de Filosofía y Letras. Era decano de esta facultad en ese momento nada menos que el presbítero doctor Raúl Sánchez Abelenda, al cual yo me he referido en otro de los videos de este canal de YouTube, al hablar de la valiente resistencia católica frente al modernismo y a los desastres que ya empezaban a bajar desde Roma. El padre Sánchez Abelenda fue uno de los poquísimos sacerdotes, contados con los dedos de una mano, que en Buenos Aires plantaron bandera y defendieron la tradición y ayudaron a los fieles a mantener la fe íntegra. Gloriosa época, donde la resistencia mayor estuvo en los laicos de Buenos Aires. Gloria y honor para todos ellos. Muy bien, él era entonces el decano, padre Sánchez Abelenda, de la Facultad de Filosofía y Letras. Y habían 3 cátedras magníficas. La primera a la que me quiero referir, Historia de la Cultura, con el profesor Vilela. Extraordinario, gran docente, porque imagínense el contexto, ¿no? Un alumnado mayoritariamente agnóstico, materialista, de izquierda, como veníamos hablando de los ambidextros, bueno, acá eran ambiizquierdos, más o menos. Y ante ese alumnado, el profesor Vilela nos mostraba, nos enseñaba a descubrir los restos de la revelación divina presentes
en todas las culturas antiquísimas. La noción de alma, de vida después de la muerte. Hermanos, la noción de que el estado del hombre no era el primero, el primigenio, que había habido una caída, el pecado original estaba presente. Más la noción de diluvio universal, en un dato que estaba en todas las culturas, e incluso nos mostraba en las culturas americanas, precolombinas. Maravilla, maravilla, todo eso se podía rastrear a través de los restos arqueológicos, las vasijas, en fin, todo eso nos enseñaba. Imagínense el contexto, ¿no? Ante ese alumnado. Gran profesor Vilela. Otra cátedra magnífica, la de Historia General de la Educación, la profesora María Mercedes Terrén. Extraordinaria. ¡Qué profesora, hermanos! Cuando ella hablaba, no volaba una mosca, literalmente. Porque tenía tanta pasión, tanto cariño por lo que decía, que hasta los más izquierdos quedaban mudos. No podían menos que escucharla y respetarla, todo lo que ella nos enseñaba. Por ejemplo, marcaba muchísimo toda la idea de la tradición griega, el concepto de arete, la educación de las virtudes. Imagínense, ¿no? Cuando llegaba a la obra de la Iglesia Católica, la creación de las universidades, les hacía ver a todo el alumnado, sobre todo a los más de extrema izquierda, que ellos estaban en la universidad justamente gracias a la creación de la Iglesia Católica. Impresionante la profesora María Mercedes Terrén. Ignoro si estos dos profesores viven todavía, pero les estoy muy, muy agradecida. Y ahora sí llegamos a la reina de las cátedras, a la que yo me quiero referir especialmente, la cátedra de Psicología General, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. Yo tenía una conocida que estaba avanzada en la carrera y que entonces nos pasaba, a las más nuevitas, nos pasaba los datos de las mejores cátedras para que nos anotáramos. Y recuerdo muy bien que nos decía, anótense en la cátedra de Fariña Videla, licenciado Alberto Fariña Videla. Anótense, no lo van a poder creer. ¿Por qué decíamos? ¿Qué pasa? Es una cátedra que está fundamentada en el realismo aristotélico tomista. ¿Cómo? En esta universidad, es un milagro, anótense. Bueno, así fuimos volando a anotarnos. Y cuando llega el primer día la clase teórica, se presenta la cátedra, licenciado Fariña Videla, con los profesores magníficos que lo acompañaban, que siguen su obra hasta hoy, el licenciado Fernando Petroni, la licenciada Elsa Donadío, estaba María Inés Rubí también. Cuando se presentan, exponen los fundamentos de la cátedra y nos dan el programa, miramos la bibliografía y yo le digo a mi compañera, una buena amiga, digo, esto realmente es un milagro, porque todas estas bibliografías las manejamos en mi casa, es maravilloso, teníamos la misma sintonía. Muy bien, extraordinario, hermanos. Imagínense que había que sostener un discurso, una psicología fundamentada en el realismo aristotélico tomista. Todavía conservo Breve y Necesaria Inquisición, uno de los primeros textos para introducir en la cátedra, ¿no? Hablando de la situación del hombre moderno que padece un desarraigo, un desamparo, entendido como una ruptura del ordo amoris, del orden amante de la realidad, porque responde a la causa primera, que es Dios, que crea por amor. Y que entonces una psicología desprendida de esta causa primera, querer eliminar la causalidad metafísica para evitar llegar a la causa primera, solo nos deja la posibilidad de un conocer empirista, superficial. Y eso no puede permitirse en una psicología que pretenda ser buena. Había que sostener este discurso, hermanos, y ellos lo sostenían, y con creces, porque
De más está decir, fue la cátedra más odiada de la universidad. Recuerdo las discusiones, a veces violentas, que se armaban con los más conspicuos representantes de la otra ala de pensamiento en la universidad. Era terrible, hermano, las discusiones. Pero así todo, tanto en esta cátedra como en las dos que he mencionado, nunca hicieron toma de aula. Porque existían las tomas de aula todavía. ¿De acuerdo? Una vez llegábamos a la universidad y resulta que no podíamos entrar al aula porque estaba tomada. Entonces nos asomamos a ver cómo era una toma de aula, no sabíamos. Pero ahí estaban los muchachos y las chicas ahí tirados en el suelo, con carteles, cartelones, papelitos impresos, llamando a juntas, qué sé yo. Bueno, esas eran las aulas tomadas, un horror. Pero a estas cátedras no les hicieron aula tomada, hermanos. Y a esta, sobre todo de psicología general, la más odiada, cátedra, le decían fascista, oscurantista medieval. Sin embargo, era tal la calidad de los profesionales, el licenciado Fariña Videla, mire, tenía una mente brillante, brillante. Y a eso unía una gran estabilidad de ánimo, siempre lo vi contento, minimizando las dificultades con los alumnos. Por ejemplo, cuando se armaban esas terribles discusiones, los poquitos alumnos que estábamos de acuerdo con la orientación de la cátedra, nos encantaba llegar primero, hermanos. Llegábamos siempre temprano, la única cátedra. Llegábamos temprano. Porque queríamos hablar, conversar con los profesores, y a veces le decíamos al profesor, ¡ay, cómo lo atacan! ¡Qué barbaridad! ¿Qué es lo que podemos hacer? Y él siempre minimizando, decía, no se preocupen, pero estos pobres muchachos realmente son muy inteligentes los que más me atacan, pero no han escuchado nunca esta campana. Y esta cátedra cumple esa misión de presentar otra opción, la real, la verdadera, pero siempre con delicadeza. O sea, nosotros no venimos a imponer nada, solo presentar lo que es la verdad. Y después que el Señor actúe. Así es, así era. Impresionante. En la parte metodológica también sabían ganarse a los alumnos, porque, fíjense, era la única cátedra que requería para las reuniones de cátedra la representación de alumnos. Estábamos divididos para las comisiones de trabajos prácticos en, no me acuerdo qué cantidad exacta de alumnos tenía que haber por comisión, y cada comisión debía elegir a 2 representantes. Y esos 2 representantes de cada comisión formaban parte después de las reuniones de cátedra. Única cátedra que hacía esto, la oscurantista medieval. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, claro, ante esas determinaciones metodológicas, los alumnos no podían más que manifestar su disgusto en las clases teóricos, pero después no los atacaban. Incluso otra cosa importantísima era cómo organizaban los exámenes, los parciales, el examen final. Una maravilla, porque absolutamente creativos. Y eso a los estudiantes de psicología, filosofía, no podían abrir la boca. Recuerdo, miren, el examen final, no me lo voy a olvidar nunca, porque a mí me encantaban ese tipo de desafíos, ¿no? Armar los contenidos de la materia en base a un texto que no tuviera nada que ver y ver cómo lo justificábamos y respondíamos desde los contenidos, ¿no? Y recuerdo que yo había elegido un texto de Antonio Machado, a propósito, para insertar, hacer la crítica, la justificación con los contenidos, ¿no es cierto?, de la materia. Y cuando llegué a la mesa de examen, digo lo que voy a exponer, se empiezan a sonreír. Fariña Videla, recuerdo que una sonrisa de oreja a oreja. Y Elsa Donadío y Fernando Petrones, que estaban ahí, también se asombraron. Entonces me dice la licenciada Donadío, mirá, dice, lo que vos vas a exponer
es justamente el tema que Fariña Videla trabajó para su tesis de licenciatura. Coincidencia total, pues yo ni sabía. Así que imagínense, el examen lo recuerdo porque fue una conversación, yo me olvidé que estaba rindiendo un final, porque les exponía cómo lo había trabajado, y Fariña Videla me contaba lo que él había trabajado en su tesis, y así fue un intercambio, pero una cosa hermosa. Tanto que cuando me interrumpen, me dice, bueno, tomá tu libertad, hermoso, te felicito, andá. Yo me quedé, ¿ya terminó? Yo quería seguir hablando. Hermoso, hermanos, así conducían y así sabían tratar estas verdades, ¿no es cierto?, del orden natural, sabiendo hacer el puente hacia Dios con delicadeza para que los alumnos tuvieran esa oportunidad. Así que yo les estoy inmensamente agradecida. He rezado cuando me enteré del fallecimiento de Fariña Videla a principios de este año, y muy agradecida, y hago extensivo mi agradecimiento a los que continúan hoy con esta orientación, y en la Fundación Argé, que fue una creación de Fariña Videla, con estos grandes profesores que están en actividad todavía, el licenciado Fernando Petroni, la licenciada Elsa Donadío, y toda la generación joven que ellos han formado del campo de la psicología, de la psiquiatría. En la Fundación Argé, les recomiendo mucho a los que viven en Buenos Aires, trabajan maravillosamente, dando esta formación justamente a profesionales del campo de la psicología, como ya dije, de la psiquiatría. Hacen atención psicoterapéutica, hermanos, de forma individual, familiar, para niños. Tienen también un proyecto hermoso le llaman construcción de ciudadanía, en la localidad de Monte Chingolo. Un trabajo con la gente de esa zona, eliminando el concepto de asistencialismo a través de una red de participación ciudadana. Algo hermoso, me cuentan que están trabajando maravillosamente bien. Así que no dejen de acercarse. Si necesitan algún apoyo psicoterapéutico, vayan a la Fundación Argé, en Rodríguez Peña 700. Pueden ver en la página arge.org.ar. Allí pueden ver todo lo que hacen. Maravilloso. Y interesante esto de la participación ciudadana, porque, hermanos, como van a escuchar en el video que dejo en el canal de Telegram, se impone ir pensando en soluciones prácticas para lo que se están pergeñando en altísimos niveles. Así que les dejo este link y esta invitación a acercarse a la Fundación Argé. Y de nuevo, gracias infinitas al licenciado Petroni, Elsa Donadío y a toda la gente que hoy sigue trabajando en Argé. Un modelo realmente para todos nosotros. La fortaleza en el contexto hostil. Que el Señor nos bendiga a todos y nos ayude para seguir dando testimonio de la verdad hasta el final, hasta que el Señor regrese, que no falta mucho. Maránata, ven Señor Jesús. Dios los bendiga.